Del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos haga profundizar en sus misterios, en los misterios revelados en los Evangelios, y que ellos sean pues nuestra ayuda para poder conocerlo más y tener cada vez más profundidad en lo que Él vino a traernos a nuestro mundo y a nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues vamos a tener recuerdo, ¿vale? Haciendo una mirada a lo que vimos hasta ahora, ¿vale? Los evangelios estamos profundizando poquito a poco dentro de una realidad amplia de lo que significan los evangelios, lo que contienen en ellos. Yo no sé si habréis empezado a leerlo, ¿vale? Pero yo os recomiendo que empecéis a leerlo y que intentéis hacerlo cuanto más en tirón, mejor. Es decir, ¿a qué me refiero? Que no intentéis decir, bueno, tengo 10 minutitos y voy a leer algo, sino intentar de leerlo de una forma, pues cojo el evangelio de San Marcos, que es el más breve, y le doy tiempo para leerlo, sobre todo porque los evangelios son muy peligrosos, entre comillas, de leerlo nosotros que somos cristianos, que estamos acostumbrados, porque cuando cogemos los evangelios lo que nos suele pasar es que ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, claro, empiezas a leer, este ya me lo sé, ¿no? Y entonces uno como que se salta rápidamente todo lo que está leyendo, y no es así, ¿no? Sino que los evangelios hay que rumiarlos. Yo no sé si sabes lo que es rumiar, pero como las vacas, ¿no? Que va dándole vuelta a la comida en la boca, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer con los evangelios. Los evangelios hay que rumiarlos, ¿no? Hay que saborearlos, hay que saber realmente qué es lo que contiene y qué es lo que está diciendo, porque además vais a ver cosas que, aunque después lo vamos a ver aquí y vais a daros cuenta las comparaciones con distintos relatos de cada uno de los tres evangelistas sinópticos, pero que ya vamos viendo pues la diferencia que hay en cada uno de ellos, ¿no? Cómo está expresado, cómo está puesto, cómo uno lo extiende de una manera, cómo uno se centra más en una cosa, cómo otro se centra más en otra, ¿no? De forma que vayamos entendiendo, ¿no? Bueno, pues veíamos la semana pasada que todos los evangelios, los tres, tenían una importancia central en la resurrección, ¿verdad? Que si la resurrección, aunque es muy breve en todos los evangelios, no tiene sentido todo lo que contiene, porque sí que es verdad que hoy vamos a ver concretamente que todos van centrados en buscar la identidad de Jesucristo, ¿no? ¿Quién es ese, no? ¿Quién es ese que hasta los demonios calla, ¿no? ¿Quién es ese que hasta el mar le hace caso? ¿Quién es ese, no? Pues en esa cuestión va todo el evangelio, y por tanto la resurrección forma una parte esencial. Si tú quitas los evangelios, en la parte de los evangelios, la resurrección, aunque sea muy breve, el que contiene cada uno de ellos, te pierdes el sentido profundo, porque te quedas viviendo con un hombre que ha muerto, que hacía milagros, sí, pero como Elías o como uno de los profetas, ¿no? Pero Jesucristo no es un profeta, y por eso es distinto. De forma que cuando cogemos el evangelio, la resurrección es esencial. Pero si seguimos más adelante, todo está enfocado desde el Antiguo Testamento. Por eso se cumplen las profecías, las promesas, ¿no? Es un cumplimiento de todo lo que viene en el Antiguo Testamento, y como el que empieza a tirar del hilo. Tú coges en el Evangelio, ¿no? Como si fuera la mesa, está llena de hilos, y cuando tiras del Evangelio que te encuentras todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y ahora lo vamos a ver de una forma especial cuando empecemos a profundizar en los misterios, ¿no? No vamos a meternos en muchos, porque creo que hay que saborearlo, y después voy a dejar tiempo también para las cuestiones. Pero empiezas a tirar y te encuentras con todo el Antiguo Testamento en la mano. Y también veíamos que tenían rasgos de la predicación de Jesucristo, ¿no? Que los tres evangelistas expresan pues la importancia del reino de Dios, que están continuamente expresándolo, que está unido a la realidad de la figura de Cristo, ¿no? El reino de los cielos, el reino de Dios, es una muestra de ese reino que Jesucristo ha venido a traer con su propia persona, que es la salvación del mundo, las parábolas de Cristo y los milagros de Cristo, ¿no? Son esos tres rasgos de los evangelios que están en los tres sinópticos, ¿no? El evangelio de San Juan, por ejemplo, ya vimos que el reino de los cielos lo menciona muy poquito, 2 veces nada más. Y vemos que las parábolas, por ejemplo, en el evangelio de Juan no aparecen. Y los milagros, San Juan los llama signos. O sea que fijaros, 3 cosas que lo diferencian con el evangelio de San Juan, pero que son rasgos distintivos de los evangelios, ¿no?
Pues bueno, pues vamos a profundizar hoy en el capítulo 5 del libro que recoge lo que son los misterios de la vida del Señor, los misterios de la vida de Cristo. Vamos a profundizar en las partes principales de los evangelios que resaltan misterios muy profundos de la realidad de Jesucristo, ¿no? Y vamos a empezar leyendo, si os parece bien, lo que dice Benedicto XVI. Benedicto XVI, cuando él escribe, yo no sé si os acordáis, 3 libros distintos de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, él escribe esos 3 libros con algo que ya estuvimos viendo, que es verdad que los que nos están siguiendo ahora por las redes sociales no han escuchado esa explicación, pero hablando de la parte del Jesucristo histórico, ¿no? De Jesús y la historia, ¿no? De esa realidad de que piensan que una cosa es Jesús, el Jesús de la fe, y otra es el Jesús real que contiene en la historia, ¿no? Que según dicen ellos, pues que lo han elaborado de una forma distinta a lo que era la realidad. Y entonces, Benedicto XVI, viendo esta situación concretamente, él escribe esos 3 libros desde esta perspectiva. Y por eso él continuamente va a mostrar, conforme está escribiendo el libro, cosas muy claras contra esta situación. Entonces, por ejemplo, vamos a leer este pequeño trozo que nos va a venir muy bien, porque es verdad que además concretamente en lo que se refiere a la infancia, que ahora lo vamos a profundizar, sí es verdad que contiene muchas visiones, una mirada muy teológica a todo, pero que muchas veces uno puede llegar a decir, esto es más pues planteamiento teológico que algo real, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver lo que dice Benedicto XVI con respecto a los evangelios, ¿no? Dice: he intentado presentar al Jesús de los evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico, en sentido propio y verdadero. Estoy convencido, dice Benedicto XVI, y confío en que el lector también pueda verlo, de que esta figura resulta más lógica y desde el punto de vista histórico también más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso que precisamente este Jesús, el de los evangelios, es una figura históricamente sensata y convincente. Solo si ocurrió algo realmente extraordinario, si la figura y las palabras de Jesús superaban radicalmente todas las esperanzas y expectativas de la época, se explica su crucifixión y su eficacia. Realmente esto no está puesto como un magisterio, porque lo escribe, en ese momento Benedicto XVI lo escribe como Joseph Ratzinger, como el teólogo, ¿vale? Como uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, porque la verdad que siempre yo cuando cojo un texto de Benedicto XVI una simple homilía que haya escrito, es que tú la coges y es que empiezas a sacarle una profundidad a un parrafito que ha sacado de nada, que primero lo escribes muy claro y con una profundidad que te quedas asombrado, ¿no? Pues esos libros que escribió, lo escribió desde esa postura, es decir, como Joseph Ratzinger, como el teólogo, ¿no? Porque hemos tenido un papa que era teólogo como tal, ¿no? Y que él ya, pues bueno, pues estuvo liado con el Concilio Vaticano II y que después posteriormente pues elaboró pues grandes escritos y ha tenido una envergadura muy grande, ¿no? Pues él como teólogo dice esto. ¿Qué quiere decir? Que esto no es magisterio de la Iglesia, es verdad. Es decir, no es que el Papa haya dicho, ¿vale? Eso hay que entender la diferencia. Esto no es que haya hablado, es cátedra, ¿no? Pero como teólogo él quiere hacer una visión clara de lo que él piensa desde la tradición cristiana, ¿vale? De lo que son los evangelios, ¿no? Porque muchas veces podemos cogerlo desde esa perspectiva, como bueno, que aquí cuenta una especie de cuentecillo de todo lo que hay y no contiene la verdad histórica de lo que realmente aconteció y ocurrió, ¿no? Sino que todos son representaciones teologales, es decir, una visión desde Dios de lo que aconteció, ¿no? Cuentan cuentos, por decirlo de alguna manera, para expresar una verdad, ¿no? Y es lo que Benedicto dice, no, yo creo que si uno lee bien los evangelios y lo ve como algo real y como lo que aconteció, se da cuenta que es mucho más comprensible que estas representaciones actuales, que es un cambio de buscar por aquí, tirar por allí, para querer expresar algo distinto, ¿no? Así que vamos a meternos en esta realidad, viendo, ojo, que el fin de todos estos relatos, de todos estos misterios que se van a mostrar, los misterios, a ver, para lo que me entendáis, voy a intentar, porque muchas veces a lo mejor expresamos cosas como si ya las supiéramos y hay cosas que no las entendemos como tal. Es decir, cuando hablamos de misterios, estamos hablando de hechos concretos que representan algo extraordinario. Por ejemplo, los misterios de la infancia de Jesús son un misterio,
¿Por qué? Porque de una virgen nace un niño. Un niño que es el Hijo de Dios. Esto es un misterio. Esto no podemos hacer otra cosa, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al misterio del bautismo, es un misterio. ¿Por qué? Porque detrás del acontecimiento del bautismo de Jesús hay un misterio detrás de todo aquello, ¿no? Si nos vamos al misterio de la transfiguración, es un misterio. Los misterios de la pasión del Señor son misterios, ¿no? Porque un misterio es algo que, aunque se ve, tiene algo oculto. Por ejemplo, la Eucaristía es un misterio también. ¿Por qué? Porque vemos algo que es un pan y un vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, pero lo que están es desvelando un misterio del amor que Dios tiene por todos nosotros, ¿vale? Esto es muy importante para descubrir lo que significa la palabra misterio. Pues bueno, pues estos misterios están presentados y están puestos para descubrir la grandeza de la identidad de Cristo. Como he dicho antes, ¿quién es ese? Esto es lo que van a hacer los evangelios. Los evangelios lo que van a ir explicando quién es Jesús de Nazaret. Es verdad, y ya vamos a meternos en la primera parte del misterio, ¿no? Los misterios de la infancia de Cristo. Es verdad que, por ejemplo, concretamente, si ustedes cogéis personalmente de una forma concreta el Evangelio de San Mateo, San Marcos, nos vamos a encontrar de que el Evangelio de San Marcos no va a meter, por ejemplo, la infancia, ¿no? Pero sin embargo él sí que es verdad que empieza, fijaros, diciendo quién es él, ¿no? Él directamente lo presenta, ¿no? Y si vemos el verbo que comenzar, dice, comienzo, así empieza San Marcos, ¿vale? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así está como está escrito, ¿no? Es decir, el evangelista San Marcos directamente lo presenta. ¿Qué hacen los otros evangelistas? Los otros evangelistas, como no son tan breves, sino que lo que se van es a querer mostrar la grandeza del misterio y han tenido más tiempo para poder indagar, pues concretamente vamos a tener, cuando hablemos de los evangelios de la infancia, las dos personas concretas que los muestran, que uno es San Mateo y otro es San Lucas, ¿vale? Porque como he dicho, Marcos se queda directamente mostrando a la realidad del Señor, porque recorta toda la parte de la infancia y se va directamente a la predicación de Cristo, ¿no? Pero los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, cada uno presentan esa infancia, ¿no? Y entonces los dos empiezan esos relatos de la infancia desde dos puntos de vista. Van diciendo cosas similares, que ahora las vamos a ver, pero desde dos puntos de vista distintos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evangelista San Mateo se ve que él ha tenido una relación especial con la figura paterna del Señor. Realmente con José no, porque sabemos que José era una persona más mayor que María y falleció antes, ¿no? Pero yo no sé si vosotros lo sabéis, ¿no? Pero entre los apóstoles del Señor y entre los seguidores del Señor teníamos familiares de Cristo, ¿vale? Que eran primos del Señor, que lo representa como la figura de hermanos, ¿no? Los primos hermanos, los hermanos del Señor, que es lo que se dice, eran seguidores. Santiago, el hermano del Señor, se dice, ¿no? Era primo del Señor, era familia. Por tanto, se piensa que el evangelista Mateos tenía una relación especial con esta realidad, ¿no? Por eso su evangelio lo presenta desde la figura, concretamente, más desde la figura de José, ¿no? Incluso si vemos cuántas veces aparece José en su evangelio, creo que son 6 veces aparece José y 3 veces aparece María, por ejemplo, y lo pone todo desde la figura de José. Sin embargo, si cogemos el relato de la infancia de la figura de Lucas, nos damos cuenta de que hay una persona distinta, y es la Virgen María. Por eso siempre la tradición de la Iglesia siempre ha tenido en cuenta de que seguramente Lucas tuvo mucho contacto con la Virgen María. Y cuando tuvo que escribir su evangelio, pues seguramente habló con la Virgen. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, el poder leer tú el evangelio de San Lucas sabiendo que estamos escuchando de la misma voz de María lo que María cuenta de la infancia del Señor, nos cambia mucho cuando vemos ese evangelio de la infancia, ¿no? Pues sí que es verdad que se ve, por ejemplo, concretamente que el evangelio de Lucas es mucho más largo en la parte de la infancia. Ocupa incluso un 11% del evangelio. Un 11%.
¿vale? Que lo que intenta demostrar sobre decir, porque él es, lo dice al principio del Evangelio San Lucas, ¿no? Él ha intentado de buscar y de sondar todo lo que es referente a Jesús, y por tanto él indagó muchísimo sobre la infancia. Y entonces, como una especie de historiador, entre comillas, ¿vale? Porque no es historiador, pero una especie de historiador, cuenta pues mucho más relatos de esa parte de la infancia. Y quiere mostrarlo desde una perspectiva distinta, ¿no? José Luis Sicre es muy bonito, porque él, cuando cuenta los evangelios de la infancia en San Lucas, dice que Lucas presenta los evangelios como una especie de galería. Él los quiere presentar así, ¿no? José Luis Sicre, ¿no? Dice que el evangelista San Lucas es como meterse en una galería de arte, ¿no? Una galería de arte de cuadros preciosos, ¿no? Y entonces él dice que cuando tú entras en esa galería de arte, lo primero que te vas a encontrar es una galería donde se cuentan, tiene dos galerías distintas, ¿no? Una donde te vas a encontrar todo lo que es la parte, y además están las dos iguales, donde encuentras la realidad de la infancia, la infancia, lo que es la figura de Juan el Bautista, y después está la otra, que es la figura de Jesucristo, ¿no? Cómo fueron engendrados los dos, pues tiene las dos galerías iguales, y después se juntan, ¿no? Las galerías van y se juntan en un mismo son, donde tenemos ese momento especial, que es un cuadro muy bonito, precioso, donde tenemos el momento de la visitación de María a su prima Isabel, ¿no? Donde los dos cuadros se juntan, ¿no? Y ahí tienen las galerías, vuelven a juntarse, y después pues vuelven a separarse en los nacimientos, para volver finalmente al momento del bautismo, ¿no? De forma que tienen una forma de representar su evangelio de una forma peculiar, porque es verdad que narrativamente el evangelista Lucas es mucho más bonito explicado, es decir, lo presenta, es una persona que se ve que tiene estudios, ¿vale? San Mateo más brusco a la hora de escribir, pero San Lucas se ve que sabe escribir, ¿no? Es más, se cuenta la tradición de que él era médico, ¿no? Así que, bueno, pues a lo mejor en ese sentido, los médicos de aquella época no estudiaban como los de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que tendría que tener una profundidad mucho más clara a la hora de tener que escribirlo, ¿no? Bueno, pues desde esta realidad el evangelista Lucas es más largo, lo explica de una forma mucho más extendida, los relatos de la infancia, que ocupando, como he dicho ya, un 11% de la totalidad del libro del Evangelio de San Lucas. Y desde aquí vamos a ver, fijaros, si nos vamos a la página 103, ¿vale? Podemos ver de una forma clara, pues, cómo el evangelista San Mateo, pues, contiene su evangelio. Él presenta de una forma concreta, ¿no? Vemos en ese recuadro la anunciación a José y el nacimiento de Jesús, porque él presenta el relato de la anunciación como desde la figura de José, como he dicho antes, y por tanto lo presenta ahí, ¿no? José se le presenta el ángel en sueño y le dice: no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, ¿no? Entonces aparece ese relato y con ello el nacimiento de Cristo, ¿no? Después de esto contiene la parte de la adoración a los magos, que es un relato bastante extenso, entre comillas, ocupa 12 versículos, pero donde se contiene todo el relato de la anunciación de los magos, ¿no? De lo que ocurre con los magos de Oriente, ¿no? Y finalmente tenemos esa huida a Egipto con la matanza de los inocentes y la vuelta a Israel y el establecimiento en Nazaret, ¿vale? Es como lo presenta el evangelista San Mateo. Él, desde la figura de José, él presenta cómo Jesucristo, pues, es mostrado le muestra esa realidad de una forma específica con la figura de José. Tiene que irse, pues, después de la visita a los magos, tiene que irse a Egipto, después regresa de nuevo y, por miedo, porque seguía el hijo de Herodes vivo, pues se va a Nazaret porque en Belén tenía peligro su realidad, y se va de nuevo a Nazaret para que nazca allí para que viva allí el Señor, ¿no? Por eso lo llamarán el Nazareno, ¿no? Y si nos vamos al evangelista San Lucas, pasando la página, podéis ver lo que os he dicho antes, ¿no? Tenemos la anunciación de Zacarías y la anunciación a María, la visita de María a su prima Isabel. Luego tenemos otros dos relatos paralelos, que son el nacimiento y la circuncisión de Juan, el nacimiento y la circuncisión de Jesús, con una parte posterior con lo que es la purificación en el templo. Y después tenemos el crecimiento de Juan y el crecimiento de Jesús. Es un paralelo total, ¿vale? Lo presenta de una forma igual, simétrica, la figura de Jesucristo con la figura de Juan el Bautista. Y termina esa parte de la infancia con Jesús en el templo y de nuevo diciendo que Jesús seguía creciendo.
¿Vale? Bueno, pues después de haber visto esto, ¿qué tenemos que decir? Mirad, si miramos los dos, ¿vale? ¿Qué podemos decir que tienen en conjunto y que nos quieren mostrar los dos evangelios? Mirad, si cogemos en primer lugar los dos evangelios, sí que vemos dos cosas muy claras. Y es, por un lado, la venida del Espíritu Santo, es decir, el nacimiento de Jesucristo es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto aparece concretamente en los dos evangelios. Los dos dicen, uno desde la figura de José le dice: no tengas reparo en coger a María, tu mujer, como esposa, porque el hijo que viene en ella, que está en ella, viene del Espíritu Santo. Y en el relato de la anunciación de San Juan, de San Lucas, lo vemos muy claro, ¿no? El relato de la anunciación, pues, es una preciosidad, ¿no? De cómo el ángel se le presenta a la Virgen, ¿no? Bueno, pues tenemos estas dos realidades, que las coge las dos cosas iguales, ¿no? Es una intervención divina clara, ¿no? Porque el niño viene por obra y gracia del Espíritu Santo, y un ángel se le aparece a la Virgen y un ángel se le aparece en sueños a José. Esto hace que cojamos y veamos que el relato de Jesucristo tiene toda una intervención divina, ¿vale? Tiene toda una... directamente desde el cielo el Señor actúa, ¿no? No es algo que deja, ¿no? Y para ello el ángel y el Espíritu Santo, ¿no? Las dos figuras que intervienen en ese relato de cómo Jesucristo es engendrado, ¿no? Y de aquí, fijaros que los dos evangelios, a lo mejor no nos damos cuenta, pero los dos evangelios vienen con un lado lo que es una alegría muy grande, pero a la vez con un anuncio de tristeza, ¿vale? Es decir, los dos, si tú le lees con tranquilidad, te das cuenta de que es una alegría. Mientras que estás leyendo los evangelios, es una preciosidad, ¿no? Como Jesucristo viene al mundo, como María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, como José acoge pues con una alegría, y vienen los magos de Oriente y los pastores que vienen allí, los ángeles del cielo que se le presentan y dicen: id a Belén, que allí ha nacido el Salvador. Todo es pues una alegría inmensa, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha encarnado, ¿no? Se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha venido del cielo y se ha hecho carne, el Emmanuel, ¿no? Como dice el evangelista de San Mateo, ¿no? Que San Mateo presenta con mucha claridad lo que son el cumplimiento de las promesas, ¿no? Todo es real, todo se va haciendo muy patente de una forma muy alegre, la majestuosidad de Dios, ¿no? Se va haciendo patente en el mundo. Pero los dos, aunque parezca muy raro, porque en San Lucas parece que no, tienen un atisbo de tristeza. Si nos vamos al Evangelio de San Mateo, lo que vamos a ver es que los magos van a provocar un desastre, y es la matanza de los inocentes. Esos niños de 2 años para abajo que son matados por Herodes por el miedo a perder el gobierno, ¿no? Por el miedo a perder su poder, y mata a todos los niños, ¿no? que había en aquel lugar, y tienen que huir a Egipto. Y aquí están haciendo una mirada de fondo de que la vida de Cristo no va a ser fácil. Incluso los mismos magos de Oriente, cuando llegan allí, oro, incienso y mirra, ¿no? Es verdad que es Dios, pero la mirra ya es símbolo de ese Rey de Reyes que va a morir, ¿no? De sepultura, ¿no? De forma que ya vamos viendo de que la infancia de Jesucristo, el Evangelio de Mateo, ya están atisbando de que ese Mesías que ha nacido tiene una realidad muy dura, de mucho sufrimiento. Y en el evangelista San Lucas también, porque todo es muy bonito, pero llega un momento en que coge al niño, el anciano Simeón, y le dice: escúchame, que este está puesto de una forma peculiar aquí en nuestro mundo, y a ti te digo una cosa, una espada de dolor te va a atravesar el alma. De forma que los dos están mostrando una alegría muy inmensa, pero detrás de un sufrimiento grande, ¿eh? Detrás de un sufrimiento grande. O sea que los dos hacen que desde la misma infancia de Cristo nos muestren de que era algo muy bonito, muy grande y muy precioso, pero a la vez mostrando de que desde la misma infancia de Cristo se van mostrando realidades que nos hacen ver de que la vida de Cristo no va a ser fácil, de que el final de Cristo va a ser una situación muy dura. De forma que vemos dos cosas con mucha claridad, ¿no? Con mucha claridad. Y luego, los dos evangelios nos muestran también, porque os he dicho al principio, ¿para qué están los misterios? Están para mostrar la identidad de Cristo.
Pues los dos evangelios manifiestan las mismas cosas de la identidad de Cristo, ¿no? Esto sí lo voy a escribir, ¿vale? Para que lo veamos de una forma muy clara, porque me parece que son ya de aquí una forma muy, muy tajante de que tenemos que quedaros grabados, porque los dos misterios, los dos relatos de la infancia recogen en el misterio de esa realidad de Cristo la identidad del Señor, ¿no? De quién es Él. Así que los voy a mostrar en el cuadro, ¿no? Pues bueno, profundizando ahora, ¿qué es lo que vemos? Fijaros, cuando quieren mostrar estos dos evangelios, que el de Mateo, como he dicho ya, él lo mete desde una perspectiva, desde la figura de José, queriendo hacer pues una mirada, pues es verdad, es más escrito concretamente, como ya lo veremos posteriormente, el evangelista Mateo lo escribe especialmente para una comunidad judía, ¿no? Y la figura, quiera que no, de José para los judíos, pues iba a mostrar mucho más la realidad de lo que quería mostrar que si muestra a la Virgen María, ¿no? Pero bueno, lo presenta desde esta perspectiva, y San Lucas lo presenta seguramente pues desde la tradición de la Virgen María, ¿no? Porque la conocía personalmente. Pero los dos, cuando quieren mostrar, al fin y al cabo, desde la infancia de Cristo, quién es Él, quién es Cristo, vemos esta realidad. ¿Quién es el Señor? Pues en primer lugar vemos que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el hijo de David. ¿Quién es José? José es un hijo, bueno, no hijo, es decir, un descendiente del rey David. Y por tanto es el Mesías esperado. Y tú, Belén de Éfrata, no serás ni mucho menos la más pequeña de las ciudades, porque de ti nacerá el que reinará sobre todos los pueblos. Y por eso José, por casualidades de la vida, tiene que irse a Belén, al lugar donde tiene que nacer el Mesías, ¿no? Y el hijo de David era el hijo de David. Cuando Jesucristo lo reciben en el pueblo, en Jerusalén, cuando acaba de llegar, es Hosana al hijo de David. O sea, para los judíos esta figura era de singular importancia. Es decir, la figura del Mesías estaba relacionada completamente con el rey David, porque tenía que venir alguien que gobernara sobre las naciones, que llevara al reino de Israel a la mayor envergadura que nunca había tenido. Y por tanto esa figura del Mesías tenía que mostrarse de una forma clara en Cristo, en el que tenía que venir, en el Jesucristo. Entonces, cuando presentan los evangelios quién es Él, tienen muy claro de que tienen que mostrar que Él es el Mesías. Es decir, el hijo de David, aquel que tenía que venir al mundo, aquel que venía de la descendencia del rey David, es Él. Y por tanto su padre putativo es José, descendiente del rey David. Y por tanto eso lo tienen muy claro. Lo segundo, el hijo de Dios. En los dos dice lo mismo: no tengas reparo en llevarte a María tu mujer como esposa, porque el hijo que viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero si cogemos a Lucas, lo vemos con más claridad todavía. Es decir, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo que van a hacer será llamado el Hijo de Dios. Y hay algo muy grande, cuando Jesucristo después a los que cuando va a ser enjuiciado, dice: ¿por qué tenemos que matarlo? Van a decir esto: porque Él es el Hijo de Dios, se declara el Hijo de Dios, y por tanto se está haciendo divino Él mismo. O sea, los mismos evangelios de la infancia ya están mostrando quién es Él, ¿vale? Es el Hijo de Dios, es alguien muy grande, ¿no? Si seguimos más adelante, los dos nos hablan del Salvador. Él es el Salvador de los pueblos. En el mismo relato de la Anunciación a María se lo dice: Él será el que salvará al pueblo de los pecados. Se llamará Jesús, porque Él será el que salvará a los pueblos de los pecados, ¿no? Por tanto, los dos evangelios están mostrando con claridad también esta tercera figura, esta tercera realidad. Él es el Salvador del mundo, es el que va a salvar al pueblo de Israel y al mundo, a la humanidad, de los pecados. Nosotros que estamos hoy aquí hemos sido salvados por Él. ¿Quién es el que vamos a escuchar ahora? ¿Qué ha hecho esa persona, no? Los evangelios de infancia van mostrando esa realidad. Cuando tú coges los evangelios, que estás viendo, lo primero que te cuenta es: te vamos a mostrar quién era este hombre. Y desde la infancia ya están mostrando quién es ese hombre que vamos a leer después posteriormente, qué ha hecho y qué dice. Y nos muestran claramente que Él es, pues fijaros, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. También en los relatos de Mateo también lo dice, cuando el ángel se le aparece a los pastores: id a Belén, que ha nacido el Salvador. O sea que todos los dos evangelios van mostrando con claridad esta realidad. Los dos evangelios dicen que es el heredero de las promesas.
Si nos vamos al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento os va a hablar de él. Y por eso Mateo lo dice continuamente. Es más, va a coger varios, mientras que va a estar escribiendo su evangelio, va a decir: y esto se hizo para que se cumplieran las Escrituras. Y esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Y el evangelista Lucas también lo va mostrando de una forma distinta, pero va mostrando que ese hombre que ha venido es el heredero de las promesas del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento nos hablaban de él. Por eso también tiene mucha envergadura. Os dije ya, y os he dicho al principio, que los evangelistas están mostrando continuamente el cumplimiento de las promesas, ¿no? El cumplimiento del Antiguo Testamento. Pues vuelve a mostrarse. Y finalmente, los dos evangelistas hablan de que ese que ha nacido tiene una identidad trascendente. Es decir, que no es simplemente humano, ¿vale? Lo muestra de una forma muy clara, porque aunque digamos el Hijo de Dios, bueno, podemos decir, ¿verdad?, que nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios con minúscula, ¿no? Él es el Hijo. Esto el evangelista San Juan lo muestra con mucha más claridad, ¿no? Mi Padre y vuestro Padre, ¿no? Pero los evangelistas lo manifiestan, esa realidad trascendente, de una forma muy clara. Cuando Lucas habla de él, de esa realidad trascendente, San Lucas, él habla de él como el Kyrios. El Kyrios es el Señor. Entonces, cuando en misa decimos Kyrie eleison, Señor ten piedad, pues San Lucas, en griego, él dice Kyrios. Cuando nosotros cogemos el pasaje del Antiguo Testamento y decimos quién es el Kyrios, quién es el Señor, todo el mundo sabemos claramente quién es, ¿no? Pues los pasajes de San Lucas, dos veces cuando mencionan a Cristo, lo mencionan como el Kyrios, el Hijo de Dios. Y el evangelista Mateo lo va a mostrar de una forma distinta, y es que él va a decir que él es el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? El Dios con nosotros. El Hijo de Dios no es un ser humano, es el Dios con nosotros. Por tanto, cuando cogemos directamente los pasajes de la infancia de Cristo, ya nos están mostrando claramente quién es esa persona, quién es Jesucristo. En la infancia del Señor ya se manifiesta claro que Él es el Mesías, el Hijo de David, el que tenía que venir para salvar al mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, el que cumple las promesas, y Él no es solamente el Hijo de Dios de una forma natural y humana, ¿no?, sino que Él es el Hijo de Dios con mayúscula, ¿no? Él es el que ha venido del cielo para salvar al mundo, ¿no? De forma que todos los evangelios ya nos van mostrando una realidad trascendente. Esto ahora que estamos a punto ya de empezar con el Adviento, os viene estupendamente, ¿no? Cuando tengáis que leer en los evangelios de la infancia y empecéis a escuchar todo lo que viene en el Adviento, las lecturas que son preciosas, ¿verdad? El Adviento es de los tiempos litúrgicos más bonitos, y es verdad, es un tiempo, es verdad que la Cuaresma es un tiempo especial de penitencia y está muy bien escogidas las lecturas, pero concretamente el Adviento, todas las lecturas que aparecen diarias en misa están escogidas de una forma preciosa, ¿no? Preciosa. Y por tanto yo os recomiendo que lo leáis tranquilamente cuando empecemos el Adviento. Dice, ¿qué puedo hacer? Pues mira, yo os recomiendo. Una de las cosas que mejor podéis hacer Adviento es leer el Evangelio, la primera lectura y el Evangelio del día, y meditarla. Porque en el fondo está ya mostrando y manifestando quién es ese que va a nacer y por qué es tan importante el nacimiento de Cristo para el mundo. Y por eso tiene que cambiar tu vida, tiene que cambiar tu corazón. Porque es verdad que 2000 años después muchas veces se nos olvida. Se nos olvida que lo que aconteció hace 2000 años es algo que nos desborda. Y muchas veces lo vemos de una forma muy, muy natural, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir que Jesucristo es el Mesías. Estamos muy acostumbrados a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estamos muy acostumbrados a decir que Jesucristo es, sí, el que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Pero es que todo el mundo... Es decir, Jesucristo fue mostrándose al mundo de una forma impresionante para ese momento culminante, ¿no? Como dice San Pablo y dicen los evangelistas, ¿no? El momento culminante en el que Dios bajó al mundo haciéndose el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, de forma que cambió la historia, ¿no? Cambió todo el sentido de la humanidad y nos mostró cómo era el camino que debíamos de seguir, ¿no? Así que vamos ahora, seguimos en el segundo, el plan B. Os dije que nada más que iba a dar tiempo de hacer nada y menos, ¿vale? Ya son menos cuarto. Si nos metemos en los relatos del bautismo, ¿vale?, de los misterios de lo que es el bautismo,
Si os vais a la página 107, ¿vale? Vais a ver, porque están puestos los tres relatos en paralelo, cómo los tres lo presentan casi igual. Yo resaltaría, por un lado, pues si lo veis de una forma detenida, que el evangelista Mateo contiene a la figura de Juan el Bautista de una forma especial. Porque Juan, es decir, quizás el evangelista Mateo quiere mostrar la pregunta clara que a lo mejor puede surgir en alguno de nosotros: ¿por qué Jesucristo se tiene que bautizar? Si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿por qué tiene que ser bautizado? No tiene sentido, ¿no? Porque si el bautismo es un bautismo de perdón de los pecados, entonces muestra esa realidad que es una pregunta del bautista. ¿Soy yo quien tiene necesidad de ser bautizado por ti? Y tú vienes a mí y dices: conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Y otro detalle concretamente del evangelista Lucas, que eso no aparece en los otros, es que dice que Jesús, mientras oraba, después de ser bautizado, se abrió el cielo. Qué bonito. Porque es que el evangelista Lucas va a presentar a Jesucristo continuamente diciendo que ora, que está orando, que está orando, que está orando, ¿no? Bueno, pues fijaros, ¿qué elementos comunes podemos encontrarnos en el bautismo? En primer lugar, que Jesucristo es bautizado en el Jordán. Esto se parece en los tres, ¿vale? Que concretamente lo bautiza Juan el Bautista. No hay más duda, ¿no? Jesucristo bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Lo segundo, que en el bautismo sucede una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios, ¿vale? Dios se manifiesta de una forma clara, ¿no? Y se manifiesta, fijaros qué bonito, desde un lenguaje apocalíptico. Los evangelistas lo presentan así. Si nos vamos a Ezequiel 1, me voy para atrás. Ezequiel 1 dice así: el año 30, el 5 del mes cuarto, estando yo entre los deportados junto al río Quebar, se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Es decir, cuando se dice que se abre el cielo, es una forma de hablar apocalíptica, ¿no? En la que Dios mismo se va a revelar al hombre y va a mostrar algo importante para nosotros. Y en ese momento dice, cuando Jesucristo es bautizado, el cielo se rasga, ¿no? Es una muestra de decir que estamos en un momento clave de los tiempos y que Dios en persona va a mostrar algo muy importante para el hombre, ¿no? Los cielos se rasgan, es una forma de decir como que el cielo y la tierra se unen porque Dios nos habla, ¿no? Y desde ahí, esos cielos abiertos, esa revelación del mismo Dios, pues manifiesta esa teofanía de Cristo, ¿no? Y el protagonista, claro, del Evangelio es ese Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, según el evangelista Lucas, el Espíritu de Dios, según el evangelista Mateo, ¿no? Y el evangelista Marcos, que es símbolo, ¿verdad?, de la inocencia, representado en la paloma, pero que tiene una realidad que nos evoca al diluvio, ¿no? Porque cuando tú ves en forma de paloma, pues directamente te viene la imagen del diluvio. Además, concretamente está en el agua Jesucristo, ¿vale? Y te hace una mirada a ese momento. Y fijaros que en el diluvio lo que nos viene a mostrar es que se inaugura una nueva era. Porque existe un pueblo de pecado que tiene que ser liberado, ¿no? Que tiene que el Señor cambiarlo y traer algo nuevo, porque está todo destruido, ¿no? Porque es que el pueblo cada vez va peor. Y por tanto ese arca de Noé de la iglesia, fijaros qué bonita imagen, ¿no? Estamos aquí viendo a los santos padres, ¿no? Va a salvar el diluvio, ¿no? Y ahí aparece la figura de Cristo en el agua, en el que manifiesta Dios mismo mediante la forma, dice que en forma de paloma baja del cielo, porque los tres lo dicen concretamente, en forma de paloma, que no es que una paloma baja del cielo, ¿vale? Que muchas veces ponemos la imagen del Espíritu Santo como si fuera una paloma, ¿no? Dice que bajó como una paloma, como en forma de paloma, y esto está evocando esa realidad del diluvio también, porque con la venida de Jesucristo, del Espíritu Santo a Jesucristo, está recordando toda esa imagen de que se va a inaugurar una nueva era, ¿no? Al igual que el arca de Noé y con el diluvio rompió el pecado y trajo una nueva era al mundo, pues eso pasa igual, ¿no? Con ese bautismo de Cristo se va a inaugurar una nueva era con los bautizados en Cristo, ¿no? Que va a inaugurar una nueva realidad, ¿no? Y después el tercer punto es que manifiesta una teofanía auditiva también, porque Jesucristo
dice, Dios dice este es mi Hijo el amado, ¿no? Y esas palabras, ojo, son de gran importancia. Si tenemos que coger palabras importantes en todo el Evangelio, estas palabras son esenciales. Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Los tres dicen lo mismo. Esto es muy importante. Esas palabras son esenciales dentro de todo el Evangelio, porque van a manifestar estas realidades que he visto antes. Pero es que en esta situación no lo dicen los evangelistas, sino que el mismo Dios lo dice de Jesucristo. ¿Quién es Él? Pues ya no lo dicen solamente los relatos de la infancia. Ahora Dios mismo lo va a decir. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dirá San Juan en su Evangelio, ¿no? Pero este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Pues bueno, pues desde toda esta realidad vamos a ver varios detalles importantísimos, ¿no? Importantísimos que nos representan la figura, lo que es el bautismo de Cristo. En primer lugar, importante, Jesucristo no necesita el bautismo, ¿vale? Jesucristo lo que necesita es ser bautizado por Juan, porque él tiene que unirse, de una forma especial, lo voy a explicar después, unirse al pueblo, ¿no? Unirse al humano, a la humanidad, ¿no? Porque él tiene que asumir en sí mismo todo lo que la humanidad ha fallado, ¿no? Y tiene que ponerse en la unión con los pecadores para salvar al pecador. Y por tanto tiene que ser bautizado por Juan. Este es el primer detalle. El segundo, por el bautismo de Jesús, Juan aparece como el siervo de Dios. Fijaros, el hecho concreto de que baje el Espíritu Santo sobre él nos está recordando que Jesucristo es el ungido. Que Jesucristo es el ungido. ¿Y a qué me refiero con el ungido? Si nos vamos a los relatos del Antiguo Testamento, a Isaías 42 concretamente, o mejor, Isaías 61, ¿vale? Vamos a leer lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. El Espíritu del Señor en el bautismo viene sobre Él porque Él es el ungido. Y ese personaje de Juan el Bautista, de Isaías en el Antiguo Testamento, que aparece varias veces, que existen 4 cánticos del siervo, que está incluido uno de ellos, manifiesta que Jesucristo es el siervo de Dios de Isaías. Es decir, aquel que fue profetizado en el Antiguo Testamento, te lo está diciendo aquí. Escuchadme, este bautista, esta persona que se está bautizando, es el siervo de Dios que hablaba el Antiguo Testamento. Este siervo de Dios, que si cogéis ese pasaje de una forma, leyéndolo sin tener la persona de Jesucristo, no tiene sentido. ¿Quién es esa persona que está hablando Isaías? ¿Quién es él? Esa persona que está sufriendo, esa persona que tiene toda esa realidad. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es ese siervo que habla continuamente el profeta Isaías? Pues él es, aquel que estáis viendo en el bautismo es él, ¿vale? Esto es una evocación en el bautismo que nos hace manifestarlo a quién es Jesucristo, ¿no? Y esto es muy importante cuando vemos el bautismo del Señor, ¿no? Seguimos. Jesucristo es el engendrado por Dios. Si nos vamos de nuevo al Antiguo Testamento, si nos vamos a los Salmos, concretamente al Salmo 2, en el versículo 7 dice así: voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. ¿Qué le dice el Señor a Jesucristo cuando es bautizado? Este es mi Hijo, el amado. Oráculo del Señor, mi Señor, siéntate a mi derecha y haré tus enemigos tras tus pies. Dice ese salmo, ¿no? Y termina diciendo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El que es bautizado es el siervo de Dios, es el ungido del Señor, es el engendrado por parte de Dios. Fijaros que de cosas tan importantes está diciendo el bautismo, ¿eh? Es decir, que en aquella teofanía que manifestó el Señor está mostrando unas cosas extraordinarias, ¿no? Y los evangelistas lo están mostrando. Él es el nuevo Isaac. Fijaros, si cogemos el relato de Mateo, concretamente, estamos viendo que él es el hijo de Abraham, porque él coge la genealogía desde Abraham, y por tanto es hijo de Isaac. Y cuando vemos a Isaac, él es el hijo amado de Abraham, el primogénito que tendrá que ser sacrificado. Y por tanto, este es mi hijo el amado, también está manifestando que ese es
Isaac, el nuevo Isaac que va a venir al mundo. Igual que para Abraham su hijo amado era Isaac y tenía que ser sacrificado, Jesucristo es el nuevo Isaac. Es aquel que tendrá que ser sacrificado, es el hijo único. El hijo único de Dios, no de Abraham. Y aquel que se une, ese Isaac que unido al siervo sufriente, que esto ya todavía es más grande, si unimos Isaac al siervo sufriente, se ilumina todavía muchísimo más. Porque ese siervo sufriente que tiene que sufrir en el monte Moria va a cambiar la historia, ¿no? Va a cambiar la historia. Y por tanto manifiesta que ese nuevo Isaac es alguien muy grande, ¿no? Y ya por último, presagia la resurrección. ¿Por qué? Porque la suerte final de ese siervo sufriente tendrá sentido, porque el siervo sufriente termina haciendo ver que al final va a venir, aunque esté sufriendo muchísimo, va a terminar la situación bien. Isaac, por ejemplo, no muere. O si nos vemos al Mesías, en el Salmo 2 dice que le dará en herencia a las naciones. Es decir, estas tres profecías manifiestan al final algo grande y algo bonito, aunque sea un sufriente, algo grande al final, que manifiesta al fin y al cabo la resurrección. Por tanto, vamos a terminar, porque ya es la hora, leyendo de nuevo a Joseph Ratzinger, ¿vale? En la página 110, que dice así: a partir de la cruz y la resurrección, se hace claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. La inicia con la anticipación de la cruz. Es, por así decirlo, el verdadero Jonás, que dijo a los marineros: tomadme y lanzadme al mar. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo: este es mi Hijo amado, es una referencia anticipada a la resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.